pacientes. Incluso usted en este momento está en una clínica haciéndose su terapia. Ustedes han emprendido una lucha por su vida debido a que la deuda que el Estado, sea desde el IES o desde el Ministerio de Salud, tiene con las clínicas, pone en riesgo la vida de ustedes. Así es, este problema viene ya hace más de un año. Los pacientes hemos pedido al gobierno que se siente a dialogar con nosotros. La verdad, no hemos sido escuchados. No todas las dializadoras están pasando por el mismo problema, porque hay muchas que están, por ejemplo, sosteniéndose mediante créditos, están bastante endeudadas. Otras reciben capital internacional, pero hay muchas que son nacionales, que son las que están más afectadas. Y los pacientes son los que más están sufriendo porque no se les está dando el tratamiento al completo, no se les está dando medicamentos, no hay médicos que constantemente estén en las salas de diálisis, no se les está haciendo los exámenes. Este problema es bastante grave. ¿Cuántas clínicas de diálisis, Gabriela, hay en el Ecuador y en cuántas o en qué provincias ustedes estiman que el problema es mayor? Bueno, hay 110 clínicas a nivel nacional. En la zona, bueno, en la sierra, en varias clínicas en Pichincha, otras también en el Azuay, y de ahí sí las que están sufriendo muchísimo más son las dializadoras de la costa, en Guayas, en Manabí, en Los Ríos, es donde también el problema es bastante grave. En Santo Domingo obviamente estamos incluidos. ¿Qué les han dicho de la información que ustedes en Quito han logrado conseguir, Gabriela, del tema de las transferencias de pago? Porque desde las dializadoras dicen que hay deudas que se vienen arrastrando desde el 2022. Sin embargo, el gobierno nacional inclusive en febrero había anunciado que se hizo el pago a las dializadoras, que están casi que al día, pero la realidad que ustedes viven obviamente es otra. Mira, te comento algo. Para que las 110 dializadoras funcionen mensualmente, se necesita de 12 a 14 millones de dólares mensuales. El gobierno ha pagado 40 millones, que es, imaginemos que es lo que ha pagado supuestamente, ¿no? Entonces, eso sirve para cubrir una deuda de los meses pasados. Los proveedores necesitan que las clínicas les paguen. Entonces, no hay el capital, las clínicas apenas reciben ese dinero, tienen que pagarlo, tienen que pagar a proveedores, tienen que pagar servicios básicos, tienen que pagar los sueldos del personal, y muchísimas clínicas están priorizando el pago, por ejemplo, a proveedores, y están debiendo sueldos al personal que atiende en las dializadoras. De igual manera el IES, tanto IES como Ministerio están haciendo eso. El Ministerio de Salud paga muy lentamente. Quien está pagando ahorita ya con un poquito más de fluidez es el IES. Pero en las clínicas no pueden decir solamente les vamos a hacer a los pacientes del IES, porque las clínicas, casi todas, hay 4 que tienen solamente pacientes del ministerio, pero la mayoría tienen pacientes del IES y Ministerio de Salud. Y eso es lo preocupante. Acá en Santo Domingo, yo le había compartido a usted los links de unos reportajes que habíamos hecho, porque acá en Santo Domingo, al menos en una de las clínicas, los pacientes se han quejado desde hace casi un mes de que la terapia que venían recibiendo es de 4 horas. Ahora solo les están haciendo 3 horas.
Y eso obviamente afecta a la salud de las personas porque nos decían ellos, no nos sacan todo el líquido que tenemos en el cuerpo y ese líquido se va acumulando de una sesión para otra y poniendo más en riesgo a la salud de ellos. Pero ellos se preguntaban, nos hacen por 3 horas porque supuestamente no tienen los insumos, pero cobrarán por 4. ¿Qué tipo de análisis o auditorías también ustedes están pidiendo, Gabriela? Porque usted comentaba también que en otras ciudades a los pacientes les están exigiendo que lleven sus propios insumos para hacerles las terapias si es que quieren las 3 a la semana. Pero ¿cobrarán completo al IES o al Ministerio de Salud Pública o les dirán, vea, de él no me pague porque él me puso los insumos o a él le hice menos para que les paguen menos por paciente? Hay algo en lo que estoy en desacuerdo y es en la falta de honestidad. Pienso y siempre he pensado que tanto pacientes como dializadoras deberíamos luchar en conjunto, pero las dializadoras tienen mucho miedo de cerrar porque no tienen la suficiente capacidad monetaria de sostener el servicio y que no se les pague. Entonces, algunas lo que hacen es, bueno, les vamos a disminuir algo en el tratamiento. Que quiten transporte y alimentación está muy bien, porque eso no viene dentro del paquete integral para el paciente renal. Eso es perfecto. No hay cómo protestar por eso. Pero al momento en el que se empieza a disminuir el tiempo de diálisis del paciente, no se le entrega el medicamento, no se les hace los exámenes, no hay un médico que esté constantemente viendo al paciente mientras se realizan las diálisis. Y luego, porque nosotros tenemos que firmar, todos los pacientes tenemos que firmar una constancia de que se nos está haciendo la diálisis y de que se nos están entregando medicamentos y de que se nos está haciendo los exámenes. Al momento de exigirnos que se firme eso y no cumplir, obviamente la salud del paciente se deteriora. ¿Por qué? Porque no se limpia la sangre correctamente. Yo ya tengo compañeros con quienes hablo que tienen acumulado líquido en sus pulmones, su salud ha deteriorado bastante, no se les está dando la diálisis por completo. Entonces ya llevan creo que unos 3-4 meses recibiendo menos tiempo de diálisis sin exámenes médicos. Y lo que las clínicas, algunas dicen es, se le va a bajar media hora, se le va a bajar 45 minutos, se le va a bajar 1 hora. Eso al principio no se nota, pero luego ya la salud del paciente se deteriora. Entonces, las clínicas, y no estoy de acuerdo con eso, con que al paciente lo obliguen a firmar una constancia de que se le está haciendo su tratamiento completo, cuando no es así. Porque yo tengo compañeros en Santo Domingo que me han dicho eso, Gaby, no tienen ni siquiera gasas, no tenemos los medicamentos intravenosos que necesitamos para nuestra diálisis. El trato que se nos está dando por parte del personal tampoco es bueno, y no voy a justificar eso porque dicen se les debe algunos meses de sueldo, pero eso no justifica que al paciente se le trate mal, porque no es nuestra culpa el que no se esté pagando a las dializadoras. Nosotros somos también víctimas del desinterés del gobierno. No está bien. Pacientes en otras provincias de la costa que me llaman y me dicen, nos están haciendo 2 diálisis por semana y de esas, cada diálisis nos cobran $20. Encima peor, no se les está dando el tratamiento gratuito, sino que por cada terapia se les cobra $20. Yo estoy en este momento receptando medicamentos para enviarlos a la costa, porque es donde más se está sintiendo este desinterés. Y eso es lo que preocupa, indigna, como usted lo dice, Gabriela, la falta de honestidad, de que por un lado suspenden o disminuyen las horas, como lo decían por acá en un reportaje que usted capaz lo escuchó y decía, es una medida de presión para que el gobierno tome acciones, presionar con la vida de unas personas que necesitan de esa diálisis para vivir.
Y esa falta de honestidad en los informes hay que revisarlos, porque uno de los pacientes nos decían: yo tengo visión baja y no me permiten que entre con ningún familiar a la sala, ni a las, porque les hacen firmar en la sala los documentos, y yo firmo lo que me dan. Le digo: ¿y usted no ha leído lo que le hacen firmar? Me dice: no. Y en cambio otros pacientes que sí pueden, que tienen visión o que ingresan con lentes, dice: a mí me hacen firmar por 4 horas, pero en realidad me hacen un tratamiento de 3. Entonces sí indigna la falta de honestidad, como usted lo dice, porque para una cosa no tienen insumos, pero luego cobrar completo sí lo van a poder hacer quizás. Y ahí es lo que indigna, porque se están lucrando quizás con la salud del paciente, sin importarle que en realidad la salud de ese paciente se va a deteriorar. Ustedes han iniciado, Gabriela, como Frente Nacional de Pacientes Renales, acciones internacionales también para luchar contra este sistema que los pone a ustedes en la cuerda floja. Así es. Algo antes de continuar. Yo solamente espero de todo corazón que cuando este problema de la deuda se vaya, tengo la esperanza de que se resuelva todo ese dinero que ha sido solicitado a los pacientes. Todo ese se le restituye al paciente, se le devuelva, porque esa es la promesa que están haciendo algunas clínicas. Usted está pagando por sus insumos para una de las diálisis. Tenga guardadita su factura, que cuando paguen le devolvemos. Yo solo espero de todo corazón que cumplan con lo que están prometiéndole al paciente, porque los pacientes de diálisis, la mayoría de los pacientes de diálisis son personas de la tercera edad, son personas de escasos recursos económicos, que no tienen la suficiente liquidez como para comprar todo el tiempo sus insumos. Yo tengo pacientitos que me dicen: yo vendo mis gallinitas para poder comprar los insumos. O sea, imagínate el nivel de necesidad que están pasando. Nosotros nos desesperamos cuando nos hace, bueno, al menos yo, gracias a Dios, no he tenido problemas con eso, pero en algún momento, imagínate que me digan: no les vamos a poder hacer ya las 3 diálisis diarias a la semana. ¿Qué va a pasar? El sentirse intoxicado por todo lo que tenemos, porque por nuestra propia sangre, el no poder tomar líquidos, aunque sea un poquito, el no poder alimentarnos bien, para nosotros es un martirio, es un castigo. Es tan feo ya sentir que la boca se pone amarga, es tan feo sentirse decaído. Si ya de por sí tenemos que soportar con los calambres que muchas veces los pacientes tenemos, con los dolores de cabeza, imagínate sentirnos peor por falta del tratamiento, que es lo que muchos pacientes están atravesando. Y de verdad, de todo corazón, a las dializadoras que sé que están cobrando a los pacientes, que sé que les están pidiendo medicamentos e insumos, espero que ese dinero se les sea devuelto. Y claro que sí, nosotros tuvimos la semana pasada una rueda de prensa junto con el presidente y el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos, porque ya no sabemos qué más hacer. Nosotros dimos esta rueda de prensa, bueno, estuvieron presentes varios de mis compañeros que son voceros, para que escuchen los medios de comunicación directamente desde un médico, que no digan: los pacientes están inventando lo que está pasando. No, es el presidente y el vicepresidente de la Federación de Médicos, diciendo que la situación está insostenible. Nosotros hemos pedido ayuda internacional ya a la OMS, a la OPS y al BID, porque ya los pacientes no tienen dinero para seguir sustentando los gastos que debería pagar el gobierno, y que ahora las dializadoras muchas les están pidiendo a los pacientes, y poder ayudar en eso un poco. De igual manera nos estamos pidiendo condonaciones de medicamentos, para que no nos digan: ¿para qué querrán la plata? Sino para que vean que se necesita eso, se necesita primero dinero para comprar insumos, y después también los medicamentos para los pacientes. Esta semana, o la próxima, bueno, es en estas 2 últimas semanas, esperamos tener ya
la OMS nos dio apertura para poder reunirnos. Todavía tenemos que esperar la notificación de fecha, pero nos estamos moviendo con eso. Realmente nos escribe por acá Leslie Torres y dice: mi papá tiene algunas patologías, entre ellas su riñón en grado 4, y aquí en Santo Domingo hay una sola nefróloga en los hospitales públicos. Me dijeron del hospital que un año tengo que esperar, se me movió, a ver, llegó otro mensaje, que un año tengo que esperar para un turno. Imagínense, por favor, un sistema de salud público nefasto, nos dice... Leslie Torres. Por acá también nos comenta doña Lucía Bonete, así está en el Facebook. Le estábamos pidiendo un poco más de información porque dice: la atención es pésima, mi esposo falleció hace ya un mes, algunas veces no le hicieron la diálisis, murió, no ayudan en nada ni con documentos dan, eso no parecen humanos, y eso es lo que también duele, ¿no? La insensibilidad en esos casos, como si no tuvieran familiares o como que si ellos fueran quizás seres de otro planeta que quizás no vayan a estar en el lugar que hoy están esos pacientes acá en nuestro país. Nos dice Grace Perdomo: en Santo Domingo las clínicas dializadoras ampliaron el espacio para atención. Tienen 6 salas que tienen a 20 pacientes que son recibidos en la calle. No hay un lugar adecuado para sus tratamientos, dan menos horas de tratamiento. Las clínicas deciden por las vidas de los pacientes, no tienen plata y hacen más sucursales. Y sobre eso quería consultarle justamente también a Gabriela, ¿cuánto han aumentado o cuánto han crecido en número las clínicas dializadoras en el país en estos últimos años, Gabriela? Porque lo que nos dicen acá es cierto, mientras se indica que no hay dinero para hacer el tratamiento a los pacientes y que no tienen cómo sostenerse financieramente, nos decían, resulta que incrementan o siguen abriendo más clínicas dializadoras en nuestro país, siguen haciendo sucursales en algunos casos, y resulta que no hay dinero para el tratamiento. Te comento, no tengo el dato exacto de cuántas dializadoras se han aperturado en este último tiempo, pero sí he sabido, al menos en Manabí, creo que en el Guayas también, en Los Ríos, hay clínicas nuevas, porque el gobierno todo el tiempo deriva pacientes, porque no tiene el abastecimiento como para recibir ni en hospitales ni en clínicas, porque el gobierno no tiene clínicas de diálisis. Todos son derivados, somos derivados. Entonces, sí, muchos pacientes dicen: ¿por qué siguen creando, construyendo clínicas, abriendo clínicas, si no tienen dinero? Hay algo raro ahí. O sea, ¿por qué no dicen: no vamos a seguir recibiendo pacientes? Bueno, porque algunas dializadoras están obligadas a eso por el contrato que se firma. Adicional, tengo otro dato bastante fuerte que revelarte en un momento. Termino con esto. Y los pacientes son los que sufren esto. Yo sé que en algún momento van a pagar, pero eso no quita que al paciente se le brinde una atención pésima. No está bien. Hace 2 meses tuve una audiencia porque yo presenté una acción de protección ante el Estado para protección de los pacientes renales, ¿no? A mí me llegó un documento que yo pensé que era falso. Era un contrato realizado por alguien del IES, donde este contrato se le iba a entregar a las dializadoras para que lo firmen y renueven un año más o no sé cuánto tiempo más el servicio. Al principio me indignó, sí me indignó bastante y hasta ahora sigo indignada. Y ahora, y yo protesté por eso, porque en una de las cláusulas del contrato está que el costo de paquete integral, que es de $1,456 mensuales por paciente renal en hemodiálisis, disminuye a $1,100. ¿Qué implica eso? Menos calidad, menos personal,
menos medicamentos, porque los pacientes necesitamos un tratamiento complementario, un tratamiento completo. Ahora, cuando, cuando pasó todo esto, que yo obviamente dije por qué, salieron a decir en el IES que es falso y que jamás se perjudicaría al paciente renal, peor disminuyendo el costo del paquete integral. Yo dije, perfecto, alguien malintencionado creó este contrato, pero ahora he conversado con mis compañeros del Guayas que me dicen, Gaby, el IES quiere obligar a firmar el mismo contrato a las dializadoras. Entonces dicen que hasta que no firmen el contrato no van a pagar. Y diciendo, y yo te digo, yo leí el contrato, lo tengo, me parece muy desleal que digan que es mentira, que dicen que nadie puede publicar el contrato ni hacerlo llegar a otra persona, porque eso sería como una traición y podrían ser multados. O sea, no podemos protestar porque es algo ilegal y encima. El IES no puede disminuir el costo del paquete integral porque eso fue estipulado por el Ministerio de Salud en 2014. Y que pretendan hacer eso a escondidas. Y aquí está, quiero hacerle un llamado al señor Lama, que antes era ministro de Salud y ahora está como director del IES. Señor Lama, por favor, yo conversé con él, yo me reuní con usted, y usted sabe lo caro que son los medicamentos, los insumos, el tratamiento en sí, que también hay que pagar al personal de salud. Y usted ahora, como director del IES, debe saber lo que están haciendo y lo que quieren pretender hacer a las dializadoras. No es correcto. No hay medicamentos. En los hospitales, si a nosotros nos mandan a un hospital porque cierra una clínica, nos van a mandar a morir. No tienen ni siquiera paracetamol. Yo tuve que ir por emergencias hace 2 semanas porque me puso un poquito mal después de mi diálisis. Tuve que ir a emergencias. No tenían ni siquiera omeprazol, ni paracetamol. El omeprazol, que es un poquito más barato. No tenían eso. Entonces, el de decir que el pretender disminuir el costo del paquete integral por la institución en la que ahora usted está al frente es algo desleal. Desleal y es una traición al paciente. Poner en riesgo la vida de pacientes. Recordemos que desde mayo se venía hablando de esto, de la disminución por paciente, del costo. El costo de una diálisis que venía desde hace más de una década, decían, fijado en 1.456, ahora se les propone reducir el costo mensual por paciente a $1,100. Y como usted lo decía, no lo pueden hacer público, pero sí lo usan para presionar a las clínicas de que lo firman o lo pagan. Y eso obviamente es desleal, es inhumano, porque la vida de ustedes está en riesgo. No es cualquier cosa, es la vida de muchos pacientes que está en riesgo. Estimada Gabriela, por acá nos dicen buenos días, no se escucha nada de facturas por parte del ministerio, no les interesa pagar, los hospitales están desabastecidos. ¿Cómo quieren que estén las dializadoras? Ni al IES ni al MSP les interesa pagar. Y esto obviamente duele porque, como les decíamos, es la vida de muchas personas. Se hablaba de alrededor de 20,000 pacientes, según datos dados en estos últimos meses. Unas 20,000 personas viven con insuficiencia renal en el Ecuador y requerirían de diálisis, que están obviamente en riesgo. ¿Cuál es el llamado finalmente, Gabriela, para las autoridades y también para los pacientes, para que se unan a ustedes, considerando que acá en Santo Domingo algunos de los pacientes que nos han dado entrevista están con miedo porque les han dicho que los van a enjuiciar, que les van a disminuir algunos servicios, están con miedo. Ellos están reclamando por su vida, pero resulta que por el otro lado también reciben amenazas que también los pone entre la espada y la pared.
Yo, la verdad, no quiero hacer un llamado al gobierno porque créeme que todo el tiempo que los medios de comunicación me dan apertura para contar lo que está sucediendo, hago un llamado al gobierno y no hay interés en lo absoluto. Hay un abandono. Nosotros estamos abandonados. Lo que sí me encantaría que pacientes, porque en el día de la audiencia me dijeron que es imposible que los pacientes renales muramos por falta de diálisis. Es imposible que los pacientes perdamos la vida porque no recibimos el tratamiento. Yo no sé si es que los abogados del Ministerio de Salud y el IES conocen desde insuficiencia renal, porque ellos estaban ahí para defender a su institución, mas no conocían de la salud. A los pacientes que me están escuchando, yo tengo mis redes sociales, yo manejo la red en la que estoy ahorita activa, es en TikTok, estoy como Gaby Álvaro. Me escriban, si ustedes están afectados, si es que en sus dializadoras les están amenazando, por favor, escríbanme, porque no es justo que nosotros estemos peleando por algo y estemos recibiendo un maltrato por parte del lugar que nos mantiene con vida, ¿ya? A las personas que lamentablemente cuyos familiares han perdido la batalla en esto, por favor escríbanme, porque yo quiero hacer conocer y dar a conocer al gobierno que los pacientes necesitamos nuestra diálisis para vivir. Para esta reunión que vamos a tener con la OMS, estamos juntando testimonios que no vamos a hacer públicos, que vamos a mostrar solamente a la OMS, para que vea la gravedad de la situación que estamos pasando los pacientes. Quiero hacer un llamado a nuevamente que ahora a los organismos internacionales. Por favor, los pacientes renales estamos sufriendo. Es mentira que se esté igualando la deuda. La deuda no se está pidiendo, no se está dando facturas, no se está pidiendo facturas a las dializadoras por parte del Ministerio de Salud. La deuda sigue incrementando. Yo tenía entendido que eran 200 millones, sigue incrementándose. Ahora es más de 200, la cifra exacta no la tengo, pero es ahora de más de 200 millones. Quienes pagamos los platos rotos somos los pacientes directamente, porque no se pagan sueldos, no se pagan los proveedores están retirando su apoyo. Tenemos a clínicas que ya han tenido que devolver sus máquinas de diálisis y pedir otras. Me decía un compañero, Gaby, el proveedor que nos tenía antes las máquinas de diálisis pidió que las devuelvan. Y ahora tenemos unas máquinas que parecen unas cajas que no sirven, que se dañan a cada rato. El estado de salud de los pacientes está decayendo bastante. El personal no quiere trabajar porque se les adeuda a unos hasta 10 meses de sueldo. Lo único que tienen que hacer es esperar a que el gobierno se digne a pagar una factura, ni siquiera 2 o 3, una. Y los pagos no son con dinero en sí, sino son con bonos que los dan a las dializadoras en $70, y para evitar todo el papeleo y el trajín, el gobierno lo recompra en $60. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el discurso? Muchos medios de comunicación replicaron la noticia de que hubo un recorte de $1,000 millones. ¿Qué piensan? Lastimosamente nosotros tenemos esta enfermedad no porque nos dio la gana de enfermarnos, es porque unos desencadenaron con otras enfermedades, muchos nacimos con esa enfermedad y en la adultez se hizo más fuerte. Tengo niños con insuficiencia renal
Niños que dependen de una diálisis desde que nacen. Y el gobierno no escucha. Señor presidente, señor ministro de Salud, a ver si este ministro dura un poquito más. Estamos desesperados. Señor Lama, usted, como dirigente del IES, necesitamos dialogar. Y si no hay dinero, por favor, busquen la manera de que los pacientes tengamos seguro todo. Y a las dializadoras que están pidiendo insumos y que están pidiendo dinero de verdad y de todo corazón, les pido que ese dinero sea devuelto cuando tengan liquidez y sean honestos con el tratamiento del paciente, porque lo que están haciendo, obligando a firmar al paciente por un tratamiento completo cuando no lo están dando, eso es desleal. Honestidad realmente duele en este país. Gracias, Gabriela, por esta entrevista. Nos solidarizamos con usted y con los miles de pacientes renales que hoy luchan por su vida, no solamente por realizarse un tratamiento, sino porque están exigiendo al Estado de que no les quiten estos tratamientos y que paguen a las clínicas para que puedan seguir teniendo sus diálisis. Gracias, un abrazo y estaremos en contacto. Un buen día, Gabriela. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. También era Gabriela Álvaro, parte del Frente Nacional de Pacientes Renales del Ecuador. Hacemos un brevísimo corte comercial y enseguida volvemos. Inicia espacio publicitario. Si buscas pan caliente, seguro